La paz de Dios, amados hermanos, les pido abran su Biblia en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 16, a fin de que unidos leamos los versículos 26 y 27. Mientras busca estos dos versículos de Juan 16, 26, 27, agradecemos a Dios por su bondad al permitirnos estar nuevamente aquí con ustedes. El siervo de Dios, nuestro hermano Aaron Cortés, convocó a todos los pastores presbiteriales para una reunión de asamblea numeraria. Estuvimos aquí trabajando jueves, viernes y sábado, algunos de manera presencial, otros de manera virtual, pero en esta reunión el Señor nos fortaleció, nos asistió y nos guió en aquello que hemos de hacer para los próximos, por lo menos, 5 años, si es que el Señor no viene antes. Así que, estando nosotros todavía por acá, en estos días venideros nos regresaremos con mi esposa al presbiterio de Colima, Michoacán, pues hoy compartimos la palabra del Señor con ustedes. Juan 16, 26, 27 dice así la palabra del Señor: En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Verso 27 nuevamente: Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Tomen asiento, por favor. Nuestro tema: evidencias del amor divino. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta, hermanos amados, que grandes hombres de Dios enfrentaron momentos críticos en su vida que les llevaron a meditar, a dudar e incluso algunos a reclamar a Dios sus promesas, su fidelidad, su misericordia, su amor. Entre estos personajes podríamos mencionar, entre otros, a Moisés, a Jeremías, a Juan el Bautista, al mismo salmista. Sin duda que nosotros en algún momento en nuestro peregrinar cristiano también hemos pasado por momentos difíciles en los cuales las luchas, los problemas, las necesidades, las enfermedades nos hacen en ocasiones dudar del amor de Dios. A veces los que nos rodean, como al salmista: ¿dónde está tu Dios? O muchas veces no solo son los problemas o los que nos rodean, sino el mismo Satanás, quien trata de aprovechar esas circunstancias adversas para llevarnos a blasfemar contra Dios, como pretendió hacerlo con el patriarca Job. Cuando nosotros meditamos en estos casos de personajes bíblicos y en estas situaciones que hemos enfrentado en nuestro peregrinar cristiano, vemos la necesidad de meditar y reflexionar acerca de las evidencias del amor divino, del amor de Dios. Evidencias que sean tan fuertes, contundentes, que no nos muevan en nuestra fe, que no nos muevan en nuestra confianza, en nuestra convicción, en nuestra seguridad respecto a quién es Dios, a su fidelidad, a su misericordia, a su veracidad y a su amor. De ahí la necesidad de que en esta mañana brevemente haga yo referencia por lo menos a 3 evidencias que a nosotros como cristianos e hijos de Dios nos deben reafirmar cada vez más en el amor glorioso que Dios tiene para con nosotros. La primera evidencia es una evidencia bíblica.
Dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 4, versículo 8 y 16, en su segunda parte, que Dios es amor. Dios es amor. Esta es una verdad que si nosotros solo nos quedamos en el texto bíblico, en esa definición, quizá no nos diga mucho. Pero si nosotros acudimos a la segunda evidencia, que es una evidencia teológica, hablando desde ese punto de vista, decimos que Dios, si bien es cierto, es el Espíritu infinitamente perfecto, en esa perfección suma de Dios, Dios es amor. Y en razón de su amor, Él establece relación con sus criaturas, con nosotros, para concedernos todo género de bien posible, de manera desinteresada, incesante y perfecta. Entonces ese concepto de que Dios es amor cobra cuerpo, forma y vida, y no se queda solo en algo bíblico doctrinal, sino que a través de esta definición teológica del amor de Dios, ahora podemos nosotros comprender el por qué Dios se relaciona con nosotros y el por qué Dios nos bendice y nos bendice abundantemente. Y a través de esa relación que nosotros tenemos con Él, nosotros debemos sostener que Dios es amor y que su amor no está sujeto a que nosotros estemos en bonanza, que no tengamos problemas, sino que aún en las circunstancias más adversas que usted y yo vivamos, su amor sigue siendo eterno, sigue siendo real, sigue siendo infalible, sigue siendo una evidencia que a nosotros nos debe reafirmar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Además de la evidencia bíblica, además de la evidencia teológica, tenemos una evidencia testimonial. Pasamos del concepto bíblico y teológico al aspecto testimonial, es decir, al aspecto de la experiencia, y ahí tenemos que considerar lo que en su amor Dios ha hecho con cada uno de nosotros, no solo al darnos la salvación, sino al darnos vida eterna en la persona de su Hijo Jesucristo. Con cuánta razón el apóstol Juan dice en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A su nombre, gloria. Allí empieza ya a verse de una manera más concreta el amor de Dios al darnos lo mejor de sí mismo, su Hijo Jesucristo. Y lo hace como expresión sublime de su amor, para que a través de la fe en su Hijo Jesucristo, nosotros ahora tengamos vida eterna. Y ese amor de Dios es maravilloso, porque ¿quiénes éramos nosotros para que Dios nos diera a su Hijo? Y sin embargo nos dio a su Hijo amado de los cielos. ¿Quiénes éramos nosotros para ser dignos o merecedores de la vida eterna? Éramos menos que nada. Y sin embargo ahora, en la persona gloriosa de su Hijo Jesucristo, Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Y esto es la expresión sublime de su amor. ¿Con cuánta razón el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos capítulo 5 versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Aleluya. Por ello el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 4, versículos 9 y 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Este es el verdadero amor, el amor que viene de Dios, no el amor que se anuncia en las telenovelas, no en los pasquines de los periódicos que se venden en las esquinas. El amor que nosotros hemos recibido de Dios es aquel que Cristo hizo patente cuando derramó su sangre y dio su vida para que ahora nosotros recibamos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, el Señor nuestro. Por eso el mismo apóstol Pablo, reconociendo el amor de Dios, dice en el capítulo 1, versículos 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito sea Dios para siempre. Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, lo crea o no, lo entienda o no. Esta es una revelación bíblica que nos debe llenar y nos debe mover a glorificar su nombre, porque Él no solo nos amó desde el momento en que nos recibió y nos dio la potestad de ser hechos sus hijos, sino que aún antes de la fundación del mundo Él ya le conocía. Él conoce su nombre, Él conoce su corazón, Él conoce su circunstancia, Él conoce su entorno, Él conoce su vida. Como muestra de su amor, Él hace patente su presencia, su amor y su bondad en nosotros desde el momento mismo en que Él perdonó todos nuestros pecados, desde el momento mismo en que Él lavó y limpió nuestro corazón, desde el momento mismo en que Él nos transformó y nos hizo nuevas criaturas y envió su Espíritu para que ahora more en nuestros corazones. Esta es una evidencia gloriosa del amor de Dios. Por eso el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aleluya. Si usted ha experimentado la presencia de Dios, si usted ha experimentado el perdón de sus pecados, si usted ha experimentado la salvación de Dios por la fe en Jesucristo, gócese, porque usted es el centro del amor de Dios y usted está en el centro mismo de su corazón, y por ese amor Él derrama todo género de bendición en su vida. Y por eso hoy podemos hacer nuestra la palabra que Dios le dio a su pueblo por medio del profeta Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y las misericordias del Señor para con nosotros son nuevas cada mañana.
aunque vivamos a veces una vida muy ajetreada, muy agitada, muy acelerada, y veamos que todo sucede de manera normal, hermanos amados, cada mañana son nuevas las misericordias del Señor, de tal manera que podemos confiar plenamente en Él, porque en esa demostración de bondad, de fidelidad, de gracia, de misericordia, nosotros contemplamos el amor de Dios. Por ello, a través del profeta Oseas, capítulo 14, versículo 4, dice el Señor: os amaré de pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. De ahí la definición teológica de amor. Es el atributo por el cual Dios tiene relación con sus criaturas para concederles todo género de bendición de manera desinteresada, incesante y perfecta, como una expresión sublime de su perfecta voluntad. Usted y yo somos partícipes del amor de Dios. Cada mañana, cuando nos levantamos, eso es una evidencia del amor de Dios. Cada mañana, cuando usted lleva un alimento a su organismo, eso prueba el amor, el cuidado, la atención y la provisión que Dios tiene para usted, para sus hijos y para todos los suyos. Ese trabajo, ese ingreso, ese salario, esa educación, todo lo que usted recibe de parte de Dios, hermanos amados, Dios le está diciendo desde los cielos, a través de esos hechos y evidencias: te amo. Te amo. Ese aire que usted respira y que lo vemos, repito, de manera muy natural. Pero si nosotros le preguntamos un testimonio a las personas que han sufrido y padecido COVID, y que los familiares han tenido que ir de urgencia a comprar un tanque de oxígeno o un concentrador de oxígeno, lo que cuesta el oxígeno, y ese oxígeno es el que usted y yo respiramos de manera normal y natural, como una evidencia del amor de Dios. Por lo cual cada mañana, cada tarde, cada noche, exprese al Señor su amor, su gratitud por su bondad, por su misericordia. Ese amor que el Señor manifestó para con los necesitados, hermanos, es el mismo amor con el cual Él nos ha amado. Ese poder que Él manifestó con todos aquellos que acudieron a Él para ser sanados, es lo mismo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. El hermano Hernán Juárez Padilla, que es el pastor en la iglesia Rey de Reyes allá en Manzanillo, y que ha dado hoy la escuela dominical, él llegó a los 19 años, después de 5 o 6 años de vivir en las drogas. Llegó allí cayéndose, ya alucinando, zarandeado por legiones de demonios. En esa condición llegó, y allí en esa condición el Señor lo levantó, porque Cristo liberta a los cautivos para manifestarle su amor. Nadie lo quería ya en su familia. Cuando llegó a la iglesia lo miraban con reserva, con recelo y a distancia. Pero el pastor de aquel entonces, el hermano Manuel Árcega, le abrió un espacio, y allí estuvo cerca de un mes en el templo. No quería salir de allí, porque sentía que si salía nuevamente iba a caer en el vicio de la droga. El Señor lo liberó, el Señor lo restauró, el Señor lo sanó, y ahora es un siervo de Dios para la gloria del Señor. Esto es amor. Esto es amor, y lo que el Señor hizo con nuestro hermano Hernán Juárez Padilla es lo mismo que puede hacer por muchos jóvenes, por muchos hermanos, por muchas personas por las cuales usted y yo quizá no demos nada. Pero Cristo dio su sangre para redimirlos, para mostrarles su amor y para liberarlos del pecado y de la droga. El hermano Fernando Hernández Villafán, con SIDA,
desahuciado de los médicos, también cuando se rindió a Cristo y entregó su vida a Dios, Dios lo sanó. Aleluya. Porque Dios hace patente su amor, no solo para salvar, sino también para sanar, para liberar y para dar una nueva vida. Bendito sea el Señor para siempre. Una hermana de nombre Nazaria Mendoza, de una ranchería de Amuco, Guerrero, ya tenían el sepulcro, ya tenían el féretro, desahuciada completamente por los médicos. Y sin embargo, cuando el pastor, nuestro hermano Bartolo, oró por esa persona que se quedaba junto con su esposo en las calles, perdidas de borrachos, para decirlo en una palabra, el Señor obró misericordia, restauró a esa mujer. Y ahora ellos están asistiendo a la iglesia de Coyuca de Catalán, Guerrero, para la gloria de Dios. Esto es una expresión del amor de Dios. Mis hijos, cuando enfermaron de COVID, igualmente, hermanos amados, a tal punto que Job, el que está en Celaya, tuvimos que entregarlo al Señor porque su condición ya no daba esperanzas. Dios se manifestó y obró misericordia como evidencia plena de su amor. Keren, mi hija, a quien luego ustedes ven aquí en la iglesia central, cuando vinimos la vez pasada, nos abrazaba y también nos decía: papá, mamá, en diciembre que nos contagiamos, cómo deseaba yo que estuvieran aquí. Anhelaba sentir su mano, anhelaba sentir sus caricias, anhelaba sentir sus brazos. Y le decía: Señor, no están mis padres, pero tú estás conmigo. Abrázame, abrázame, Señor. Y el Señor le abrazó en un amor tierno, único, que solo es posible experimentar cuando estamos en la presencia del Señor. El amor de Dios, hermano, es aquel que Dios sigue derramando en los corazones que se disponen a ir a Él y a rendir su vida a Jesucristo. Por ello el Señor Jesús dijo en aquel día: pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre, porque el Padre mismo os ama. Dios le ama. Dios le ama. Así que, hermanos amados, que los problemas, que los que nos rodean, que ni el mismo Satanás nos haga dudar y flaquear del amor de Dios que Él tiene para con nosotros. En esta mañana, póngase usted de pie. Repita conmigo: Dios es amor. Cristo me ama. Una vez más: Cristo me ama. Cristo está conmigo. En su nombre somos vencedores. Y con su mano levantada, oremos. Padre, gracias por tu inmenso y eterno amor. Gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque nos has amado con amor eterno y por ello nos has prolongado tu misericordia en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Gracias porque nos has perdonado, porque nos has salvado, porque nos has sanado, porque nos has redimido, y por eso te amamos, te adoramos, te servimos. Y he aquí delante de ti, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad. Somos de grande estima a tus ojos, somos honorables para tu corazón. Estamos esculpidos en las palmas de tus manos, y tú guardas nuestra vida como la niña de tus ojos. Por eso en esta mañana te damos gracias con todo nuestro corazón. Te ruego, Señor, que aquellos hermanos que están pasando por un momento difícil, que aquellos hermanos que están pasando por problemas, luchas, necesidades y enfermedades, tú los visites, tú los abraces, tú los sanes, tú los levantes, tú los reanimes, tú los libertes, tú los restaures como evidencia y prueba de tu amor divino.
mañana por tu Espíritu hablas al corazón de cada uno de los presentes para decirnos: yo te amo, yo te amo. Que esa palabra por tu Espíritu nos levante, nos aliente, nos dé nuevas fuerzas y nos impulse a seguir adelante, Señor. En esta mañana ponemos en tus manos a nuestro hermano Bruno Rosas, a nuestra hermana Zoila Beltrán, a nuestra hermana Sara Gutiérrez. Señor, tú sabes la condición y el estado en que se encuentran. En tu divino amor, en tu divina gracia, visítales y sánales. Sana a todos los enfermos. Toma en tus manos todos los problemas. Oh Señor, visita los hogares, visita las familias. Que las puertas de los cielos sigan abiertas y tú sigas derramando torrentes de amor, de gracia, de salvación, de sanidad, de liberación para todos tus hijos. Bendice, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén.